Hoy vamos a volver a repasar juntos el tema de la revelación, de la inspiración, la perspicuidad, el método de interpretación bíblico correcto, la infalibilidad, la inerrancia, la suficiencia y la preservación de las Sagradas Escrituras. Esos son los temas que vamos a considerar en esta clase. Comencemos con el primero de ellos. En primer lugar, cuando ustedes leyeron sus apuntes, leyeron acerca de la revelación. A modo de repaso, les pregunto, ¿qué era la revelación general? ¿Recuerda, alguno de ustedes quiere tomar la palabra? Levante su mano para poderle dar un turno a alguien. ¿Qué es la revelación general? ¿Qué entendiste? La creación. Ok, es la creación, pero es más que la creación. Falta algo. ¿Alguien lo percibió? Son dos cosas, la creación y la salvación y la conciencia. La conciencia. Okay. La creación y la conciencia. Pero la creación y la conciencia, ¿qué? ¿Por qué es revelación general? Porque es la autorrevelación de Dios de sus planes y de sus obras por medio de la creación y de la conciencia. Por eso se llama, el tema de bibliología tiene que ver con la revelación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y la única forma en que nosotros podemos conocer a Dios es porque Él se ha dado a conocer. ¿Me explico? Entonces, la pregunta que estamos respondiendo es, ¿cómo se ha dado Dios a conocer? Ahora, hay una palabra que usamos cuando decimos darse a conocer, y esa palabra es revelación. Entonces, ¿qué es la revelación? Es que Dios se ha dado a conocer a sí mismo, y lo ha hecho de dos maneras. A través de una manera general y a través de una manera especial. La revelación general es que Dios se ha dado a conocer a sí mismo por medio de la creación y de la conciencia. La llamamos revelación general porque está al alcance de todos. ¿Está claro? De todos. Todos tienen acceso a la creación y a la conciencia. Bueno, entonces, volviendo a las notas, la revelación general es la revelación que Dios hace de sí mismo, de sus propósitos y de sus obras por medio de la creación y de la conciencia. Es importante que recuerden esos dos conceptos, la creación, la conciencia. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta verdad para el ministerio pastoral? Ustedes ya acaban de escuchar el repaso de lo que es la revelación general. Y ustedes deben recalcar eso en su memoria. Ahora, sabiendo que la revelación general es cómo Dios se da a conocer a la raza humana por medio de la creación y de la conciencia. Ahora, ¿qué tiene que ver esa información que acabamos de decir con tu ejercicio pastoral, con las cosas que tú haces? Esa es la pregunta que estamos haciéndonos. Y cuando menos, yo puedo mencionar algunas que percibí al estar haciendo mi propia reflexión. ¿Qué implicaciones tiene esta verdad? En primer lugar, ¿alguien quiere leer esa frase que acaba de aparecer en azul? El estudio de las ciencias es muy provechoso bajo la perspectiva teísta porque estimularlo es beneficioso. ¿Qué dijo? Dirán ustedes. ¿Qué dijo? ¿Qué puso ahí? A ver, otra vez. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. ¿Qué es la perspectiva teísta, amigos? Es la convicción de que Dios existe y Dios se ha revelado. ¿Está claro? Entonces, si Dios existe y Él se ha revelado, y yo sé que una de las formas en las que Él se ha revelado es por medio de la creación, entonces, ¿vale o no la pena conocer la creación? Al estudio del mundo creado, nosotros lo llamamos ciencia. ¿Entienden? Entonces, ¿hay algo de malo en estudiar la ciencia? Todo lo contrario. Hay mucho de bueno si lo sabemos abordar desde una perspectiva teísta. ¿Por qué es bueno? Habiliten su micrófono si quieren participar porque no oigo nada. A ver, Abraham Romero. Porque afirma lo que Dios ha creado, ¿no? No solo lo afirma, pero revela. Por ejemplo,
todo lo que los científicos han investigado a nivel microscópico. No se ve a simple vista, pero al investigar es muy revelador, ¿sí o no? Claro. Y luego a nivel macroscópico, el espacio, los astros, el cielo, el ambiente. O sea, todo lo que se ha descubierto y se sigue descubriendo. ¿No es revelador? Por ejemplo, no es revelador haber descubierto que la mayoría de los mamíferos, es decir, los seres que nacemos de un útero, respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y luego ahora se sabe que todo el reino vegetal respira dióxido de carbono y exhala oxígeno. ¿No les dice algo eso? ¿Verdad? O sea, ¿de veras es coincidencia? ¿No nos dice algo, por ejemplo, el hecho de saber que el agua que cubre el planeta Tierra está salinizada en su inmensa mayoría? Y que beber esa agua es mortal para la mayoría de los seres, para todos los seres humanos. Y al mismo tiempo, el agua es el líquido vital, sin ella no podemos vivir. Y entonces, existe un ciclo natural de purificación del agua a través del cual el mar salado es evaporado por los rayos del sol, pero la capa de ozono retiene ese vapor ahí adentro de la atmósfera y luego el viento mueve el agua evaporada que se evapora sin sal, se desprende el sal del agua y al tomar el estado gaseoso se volatiza y luego es transportada por el viento y después por los cambios de temperatura es condensada y se cae sobre la tierra, irrigándola y depositándose libre de sales como nosotros la necesitamos para vivir y también las plantas. ¿No es eso una maravilla? O sea, y cada vez empiezas a investigar y conocer más y más de la creación y tú descubres que esto tuvo que ser el diseño de un creador, de un arquitecto maestro. Bueno, no me quiero desviar mucho de esto, simplemente el punto es, animar a nuestros jóvenes a estudiar la ciencia es algo bueno y deberíamos incentivarlo, pero es solamente provechoso cuando parte desde un punto de vista teísta, porque si no, todo se echa a perder. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Entonces, a través del estudio de la ciencia, se supone que el diseño divino del estudio de la creación es para revelarnos el poder y la divinidad de Dios, de nuestro Creador. Entonces, divorciar el estudio de la ciencia del conocimiento de los atributos de Dios es el error de todos los errores. Y eso es lo que precisamente ha pasado en el sistema secularizado de la educación superior. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, nada que temer que nuestros jóvenes estudien ciencias, pero ellos deben de saber tempranamente que una independencia de ese estudio de la teología es un harakiri intelectual y espiritual garantizado. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra implicación podemos nosotros concluir de esta primera verdad? ¿Quién quiere leer el segundo punto? El apoyo de la moralidad social está alineado con la voluntad de Dios. Ejemplo, pronunciarse contra el aborto, la homosexualidad, la violencia, el robo, la corrupción, el racismo y cualquier otro asunto contrario a la conciencia. ¿De dónde sacas eso, Luis? Se preguntarán ustedes. Bueno, ¿qué es la revelación general? No solamente es la creación, objeto de estudio de la ciencia, sino también es la conciencia. Que la conciencia colectiva o colectivizada es lo que llamamos nosotros moralidad. ¿Me doy a entender, amigos? Entonces, la conciencia, es decir, el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, es una experiencia compartida por la raza humana. Todos los seres humanos tenemos conciencia, sí o sí, ¿verdad? Cierto. Entonces, quiere decir que la expresión, el pronunciamiento y la afirmación de lo que es bueno y lo que es malo
aunque lo hacen los no creyentes cuando lo hacen en función de una conciencia, es verdad, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, no hay nada que temer cuando nosotros reafirmamos valores sociales que están alineados con la conciencia. ¿Me doy a entender? No hay nada de malo que la iglesia apoye, por ejemplo, la denuncia del aborto. Todo lo contrario, es lo correcto. ¿Sí me doy a entender? O la violencia injustificada. Bueno, la violencia siempre es injustificada. El único caso en que se le ha concedido autoridad para ejercer coerción o penalidades punitivas es al gobierno. Dios le dio al gobierno ese derecho de castigar. Aparte de eso, no tenemos el derecho nosotros de ser violentos. Entonces, en cualquiera de sus expresiones, la moralidad alineada con la conciencia, no hay nada de malo en que la iglesia apoye esa línea. ¿Sí me doy a entender? Pero, una otra conclusión, otra implicación de esta verdad que estamos considerando. Siguiente párrafo, ¿quién lo lee? Por otra parte, aunque el activismo moral es bueno, no es prioritario ni imperativo. Entonces, no es lo mismo apoyo que activismo. No es lo mismo apoyo que activismo. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién quiere opinar? Activismo tiene implicaciones políticas, a veces está divorciado de la causa real, tiene otras motivaciones, creo yo. Pues el activismo puede estar y normalmente está asociado con ciertas políticas, pero no necesariamente. Activismo, como su nombre lo dice, es tomar una prioridad activa en función de algún tema. ¿Me doy a entender? Entonces, el activismo es armas tomar o manos a la obra. ¿Me doy a entender? Entonces, no es lo mismo apoyar la moralidad que convertirnos en activistas de la moralidad. ¿Me doy a entender? ¿Hay algo de malo en ser activista? No hay nada de malo. Lo único que estoy diciendo, no me malinterpreten, léanme bien en lo que estoy diciendo. El activismo moral es bueno, pero no es prioritario ni tampoco imperativo. No es prioritario, ¿por qué? Porque cualquiera puede ser activismo moral, no solo la iglesia. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuál es la prioridad de la iglesia? La prioridad de la iglesia es hacer aquello que nadie puede hacer sino ella, por el bien del mundo. ¿Me doy a entender? Esa es la prioridad de la iglesia. Y creo que esto... El activismo moral es una opción que la iglesia puede tener como reafirmador del carácter de Dios y como vehículo de su prioridad, que es, ¿cuál es la prioridad de la iglesia a la luz del tema anterior que vimos? Predicar el evangelio. El evangelio, exactamente. Entonces, yo no puedo extrapolar el activismo con la evangelización mundial en todos sus niveles, a nivel personal, a nivel local, a nivel comunitario, a nivel internacional. ¿Me doy a entender? Sino debo verlos en su jerarquía, en su rango correcto. Supeditados. Sí. Jesse, ¿agregas algo? Lo que yo quería decir en este momento es de que por lo menos la iglesia en los Estados Unidos en los últimos meses estamos tan divididos, ¿verdad? Por así decir, porque esa es la palabra que se usa una y otra vez, pero yo creo que pensamos que estamos divididos por opiniones, pero realmente no estamos divididos por opiniones, estamos divididos en prioridades, ¿verdad? Exactamente. Cuando tú escoges que el evangelio, la palabra es la prioridad y no el activismo, entonces te consideran oposición. Tienes que abrazar el activismo como prioridad. Y creo que ese es el error que se está viviendo en medio de la comunidad cristiana en los Estados Unidos. Estoy seguro que en otros lugares igual. Pero necesitamos esta luz porque todos decimos esto. Yo estoy en contra de la injusticia, estoy en contra del abuso de poder, estoy en contra del racismo.
Pero no es suficiente si no eres parte del activismo. Es decir, aunque lo digas, si no eres parte del activismo, la gente no te lo acredita. Esa es la perspectiva de ellos. Sí, cierto. Nosotros que entendemos que el único poder para salvar de toda esa realidad y para santificar de toda esa inclinación, ¿qué es? Pero eso solamente queda claro cuando lo tenemos fresco en la memoria, porque si ellos están confundidos, el tiro de gracia, el golpe mortal es cuando la misma iglesia está confundida, ¿verdad? No tomando mucho tiempo, pero en realidad yo he tenido bastantes reuniones con grupos de pastores, ¿verdad? Y son pastores, y creo que todos tenemos una actitud de amar a Dios, de estar en el ministerio y de que nos importa la comunidad. Pero no miramos este punto de vista al mismo nivel. Cuando yo lo trato de presentar, decir, ¿verdad? El problema no es el problema es el corazón, y el único que resuelve el problema del corazón es el evangelio. Entonces ahí soy religioso pasivo. Siempre he guardado silencio, por eso las cosas han llegado a tal nivel. La iglesia siempre está detrás. La iglesia está mal. Pero... Por eso, Jesse, perdón que te interrumpa. Vaya. Simplemente hemos de decir, está bien que estemos en desacuerdo. Yo tengo paz de que otros piensen que yo soy de la retaguardia o de lo que sea, porque no tengo problemas, porque yo tengo claro mis prioridades. Yo las tengo claras y yo voy a responder y dar cuentas en función de lo que yo creo que es la prioridad que nosotros tenemos. También debemos de recordar que la unidad que se promueve bajo muchos de esos círculos no es la unidad que vemos en la Biblia. La unidad que la Biblia enfatiza es una unidad espiritual, no es una unidad militante en pro de un activismo determinado. Gustavo, ¿quieres agregar algo o preguntar algo? Adelante. Sí, quiero preguntar para balancearme o para tratar de balancear esta situación. ¿Hasta qué punto, es tu opinión, verdad? Es una pregunta, ¿no? Cuando se estaba instituyendo el matrimonio, se estaba deteriorando el matrimonio tradicional, ¿verdad? Y se estaba tratando de establecer otro matrimonio. Yo me acuerdo que fue la única vez en toda mi vida donde sí me manifesté, donde salimos como iglesia con pancartas, donde hicimos bodas de restauración públicas, donde dijimos el matrimonio es esto y no vamos a aceptar ninguna otra cosa. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto en cosas como esas donde ya se quiere legislar? No creo, desde mi punto de vista, que la iglesia nada más debe decir, no, pues eso no es lo que dice la Biblia, simplemente ya me quedo callado y todo. Como que ahí sí ya requiere que nosotros hagamos presencia, ¿no crees? O sea, es una pregunta, escucho opiniones. Yo lo que acabo de decir y lo reafirmo, se los vuelvo a leer, dice, aunque el activismo moral es bueno, no es prioritario ni imperativo. Ok, lo que quiero decir es que cada individuo tiene la libertad y la responsabilidad de pasar por el proceso de reflexión que ya mencionamos en la clase, creo que fue en la segunda clase, o yo no me acuerdo, cuando dijimos, hay que preguntarnos qué es la realidad bíblica o teológica de donde se desprende este problema. Luego, a la luz de eso, ¿en verdad este es un problema? Y si ese es un problema, ¿cuáles son las causas bíblicas de ese problema? Tercero, ¿cuál es la solución bíblica a ese problema? Y luego, esas son preguntas de reflexión. Luego, las preguntas de responsabilidad. ¿Cuál es el papel o el rol, la responsabilidad de la Iglesia de Cristo respecto a este problema y su solución? ¿Cuál es la responsabilidad de mi iglesia local respecto a este problema y la solución? ¿Cuál es mi responsabilidad personal respecto a este problema y la solución? Y cuando nosotros hemos caminado por esas seis preguntas de análisis, cada quien puede responder en proporción de lo que su convicción le dicta y con toda seguridad puede ser malinterpretado por los otros que no han pasado por esta reflexión. Entonces, yo sí creo que hay momentos históricos donde la iglesia debería de aprovechar la oportunidad que tiene de opinar, pero yo creo que la iglesia es ilusa, perdónenme la expresión tan dura, pero la iglesia es una ilusa si cree que el gobierno va a resolver los problemas, porque la función del gobierno es civil, no es
no es espiritual, es una función social. Ahora, yo sé que hay un traslape, pero yo no veo nada de malo en que nosotros salgamos a la calle de vez en cuando a hacer una denuncia pública del aborto. Yo no veo nada de malo en que hagamos un pronunciamiento público en contra del racismo o un pronunciamiento público en contra del matrimonio homosexual, o que hagamos un pronunciamiento, porque somos voz profética de Dios. El mundo no entiende ni quiere oír lo que Dios tiene que decir acerca de algo, pero debemos verlo desde un marco bíblico, no nada más de un marco social. La Biblia también nos dice que cuando nosotros hacemos eso, número uno, entendemos que el gobierno no va a poder dar solución, porque el gobierno no es espiritual en el término guiado por el Espíritu. Es simplemente un ministro de Dios para conservar el orden y detener la maldad. Segundo, debemos nosotros entender que casi siempre cuando la iglesia se pronuncia como voz profética, la respuesta va a ser negativa, no va a ser positiva, y la iglesia se pone en una posición vulnerable para la agresión. Eso es lo que pasa. Pero si nosotros entendemos los riesgos y aún así tenemos la convicción de Dios de que nos toca pronunciarnos proféticamente, es decir, hacer una denuncia de la injusticia, adelante, nomás aténgase a las consecuencias. Pedro y Juan dijeron, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Tenemos que hablar lo que Dios nos mandó, pero también les dieron latigazos en la espalda. Entonces, esta es la parte que la iglesia puede ignorar. ¿Me doy a entender? Bueno. Perfecto. Muy bien. Entonces, estamos hablando de las implicaciones de estas verdades. Y por último, tenemos aquí, ¿alguien más que lea, por favor, el último punto? A ver si pueden, esta letra chiquita. Apelar a la conciencia en un recurso siempre disponible a favor del evangelismo para probar al pecador que está bajo condenación. Si tenemos nosotros revelaciones general en la conciencia y todo el mundo tiene conciencia, no importa la religión que profese, no importa su actitud hacia Dios, es decir, si es agnóstico, es ateo o si es teísta, ¿tiene conciencia, sí o no? Tiene conciencia. Y el reflejo de la conciencia, más bien, la conciencia tiene escrita, según Romanos 2, capítulo 2, por ahí del 14 al 16, es la ley de Dios escrita en la conciencia. Entonces, en la esencia de la ley de Dios está resumida en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Entonces, aunque alguien niegue la existencia de Dios, podemos razonar con la persona sobre la línea de la conciencia y no siempre sobre la línea de la intelectualidad. Es decir, y no están separadas, pero lo que estamos diciendo es hablar a la persona, te dice, no, yo no creo en Dios, Dios no existe, yo soy Dios y todo. Entonces, todavía tú puedes hacer algo como esto, escuchen. Imagínate que Dios existiera, o sea, que tú dices que no existe, para ti no existe, supón que existiera. Si Dios existiera, tú te considerarías una persona buena que aprobarías el día del juicio delante de Él. Y entonces la persona te va a decir, oh, sí, yo soy muy bueno, de veras. ¿Alguna vez has mentido? Y entonces empiezas a hablar en la línea moral que está impregnada en su conciencia. ¿Me doy a entender? Es decir, tú lo estás llevando a un punto donde actúe o responda como si Dios existiera, aunque Él diga que no existe. O si es un politeísta que no cree en el Dios cristiano, dile, supongamos que tú creyeras en el Dios, que solo hay un Dios verdadero, y entonces lo llevas por esa línea. ¿Me doy a entender? Y le hablas de los mandamientos para crear en él conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara en Romanos, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, les es revelado, porque Dios se los manifestó, dice el texto. Porque ellos saben dentro de ellos que solo hay un Dios verdadero, eso dice Romanos 1. Entonces ellos tienen conciencia, la ley de Dios escrita en sus corazones, y en lo más profundo saben que existe Dios y que solamente es uno. Así fuimos nosotros creados por diseño. Solo que el ser humano se distorsiona
del diseño original. Pero tú tienes eso a tu favor a la hora del evangelismo. ¿Gracias a qué? A la realidad que la revelación general aplica a todos. ¿Me estoy dando a entender? Vámonos rápido porque hay muchísimo que comentar. Todavía de la revelación. ¿Qué es la revelación especial? ¿Opiniones? Levanten la mano los que quieran opinar. ¿Qué era la revelación especial? La Jesse. Biblia, Jesucristo. Gracias, muy bien. La Biblia y Jesucristo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esta verdad para el ministerio pastoral? Cuando menos la siguiente. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien puede leer? Que el pastor debe concientizar a todo hombre y especialmente a la iglesia que sin la revelación de la Biblia no hay ni salvación ni santificación. Y yo le estoy citando Colosenses y vamos a ver este pasaje de Colosenses, capítulo 1, solo para recordar. Versículo 28. ¿Alguien quiere leer, por favor? ¿Qué dice? A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Miren la audacia de Pablo. Él está hablando de Cristo y le está hablando a los cristianos, a los que ya tienen a Cristo. Pero él dice que no solo a los cristianos, dice, a Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A dónde voy con todo eso? Bueno, el punto es, ¿dónde está? Y notas, aquí está. Entonces, si hay revelación especial y solamente a través de la revelación especial es que nosotros podemos conocer el propósito y el plan de la salvación de Dios. Entonces, a través de la revelación especial que se encarnó en la persona de Cristo y hoy por hoy nos queda solamente en la Biblia, entonces, como hombres de Dios, nosotros debemos concientizar a la gente y sobre todo a la iglesia para empezar, que sin la Biblia no hay esperanza. Sin la Biblia no hay esperanza. ¿Esperanza de qué? Pues de conocer la salvación y de conocer a Dios mismo. Es decir, lo que estamos diciendo es un entendimiento correcto de la doctrina de la revelación tiene implicaciones prácticas para nuestro ministerio. ¿Sí o no? ¿Me doy a entender? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer cada vez que te encuentras un aporte teológico en un estudio bíblico, en un estudio de la Biblia o en una lectura de algún libro. Hay que preguntarnos, ¿qué implicaciones tiene esta verdad para el ministerio que nosotros hacemos? Partiendo de las doctrinas esenciales que debemos dominar, pero si ni siquiera las conocemos, si no conocemos las doctrinas esenciales y sus subtemas, entonces es el lugar donde debemos empezar. Y es lo que estamos haciendo en este ejercicio. ¿Me doy a entender? Bibliología, revelación. Tú puedes probablemente, dependiendo del ministerio que tú realizas con matrimonios, con jóvenes, en el evangelismo en la calle, en la preparación de tus sermones, en la consejería bíblica, cualquier otro ministerio que tú realizas, entonces tú puedes probablemente ver las implicaciones de algunas de las doctrinas que estamos viendo. Yo solamente estoy escogiendo de manera general algunas que aplican probablemente a todo el oficio pastoral. Eso es lo que respecta a la revelación, tanto la general como la especial. Vamos al número 2, subtema número 2 de la bibliología, la inspiración, específicamente inspiración plenaria y verbal. ¿Qué quiere decir inspiración? ¿Quién quiere opinar? Levante la mano. Inspiración. A ver, Gustavo. Cuando decimos inspiración, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cuando Dios imparte en el corazón de una persona la
la revelación, ¿verdad? De que lo que uno está escribiendo viene de parte de Dios, de lo que uno está vertiendo viene de parte de Dios. En términos seculares, cuando dice uno, me siento inspirado, o sea, es que hay una motivación, hay algo que nos está guiando, que no somos nosotros solamente, Bueno, que hay algo externo. eso es la definición popular de inspiración, pero yo quiero la definición que les di en las notas. ¿Quién recuerda? Porque es otra. No recuerdo exactamente las palabras, pero tenía que ver con que el término inspirar quiere decir que fueron las palabras que salieron de la boca de Dios. Exactamente. Soplo, ¿no? Exactamente. Mientras que la definición popular de la inspiración, hoy ando inspirado, hoy me eché un poema, mira, te lo voy a enseñar. Hoy ando inspirado, mira qué canción compuse. No, hoy ando inspirado, mira nada más, ando de poeta. O sea, sí, o de filósofo. Pero en la doctrina de la inspiración quiere decir que la Biblia, acuérdense que estamos dentro del paraguas de bibliología. La Biblia es inspirada por Dios, es exhalada, theopnestos en griego, 2 Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada, es exhalada, soplada de la boca de Dios. ¿Sí? Eso es inspiración. Entonces, no puede aplicar la inspiración a cualquier persona, sino a aquellos que Dios escogió revelarles su inspiración para escribirla. ¿Me doy a entender? Ahora, cuando decimos inspiración plenaria, ¿qué significa eso? Según las notas. Amigos, Inspiración completa. Gracias, Alex. Exactamente. Toda la Biblia es inspirada. Así lo dice claramente el texto de 2 Timoteo, ¿verdad? 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Cuando Pablo dijo eso en 2 Timoteo 3:16, ¿de qué escrituras estaba hablando? ¿A qué escrituras se refería? Antiguo Testamento. ¿A cuál? Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, exactamente. ¿Por qué al Antiguo y no al Nuevo? Porque no estaba escrito. Pues lo está escribiendo, no podría referirse a algo que todavía está en proceso de redacción. Entonces él se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Me doy a entender? ¿Cómo sabemos nosotros que el Nuevo Testamento es inspirado entonces? Porque hay otros pasajes de la Escritura que dicen que es inspirado. ¿Como cuáles? Esta no es clase profunda de bibliología, como les dije. Por eso mi consejo para ustedes es, consíganse, pues, aunque sea 2 o 3 teologías sistemáticas buenas, evangélicas. ¿Como cuáles, Luis? Bueno, si quieren las clásicas, pues váyanse y agarren las 2 más recientes que a mí me gustan por su simplicidad y al mismo tiempo por su fidelidad a la entrega son la teología sistemática de John MacArthur, la teología sistemática de Roland McCune. Pueden tomar también la teología sistemática de Charles Ryrie, que se llama Teología Básica. Son muy sencillas. Pero si ya tienes un poco más de tiempo, puedes agregar a tu lista pues, la teología sistemática de Wayne Grudem, la teología sistemática de Luis Berkhoff, la teología sistemática de Charles Hodge, y hay muchas otras. Nada más que deben de saber que cada una tiene cierta perspectiva teológica, cierta postura teológica, y si tú no sabes de eso, pues decir, pues ¿quién los entiende? Uno dice una cosa y otro dice que otra cosa aquí en una o en otra doctrina. ¿Me entiendes? Pónganse de acuerdo. Bueno, pues ese es tu trabajo de estudiante, informarte un poco más. Ya se dieron cuenta, yo tengo toda una serie que se llama Resumen de Teología Sistemática ahí para que más o menos, y ahí en la introducción a esa serie, ahí hablé de las teologías sistemáticas un poco, qué posturas tienen y pros y contras. Que por cierto, alguien me hizo una crítica en YouTube a ese video, que cómo es posible que yo recomendara la teología sistemática de John MacArthur si es tan chafa. Y bueno, yo ya le di una respuesta ahí al prójimo, ¿no? Que me hizo esa crítica.
Le dije que si yo quisiera impresionar, pues yo estaría en el seminario, no estaría enseñándole a los hermanos de la iglesia local en videos de YouTube, estaría en la academia enseñando un nivel de posgrado. Pero ese no es el propósito de estas clases. Es todo lo contrario, es ayudar a aquellos que no pudieron ir a la academia a poder familiarizarse con asuntos muy profundos. ¿Me doy a entender? Y que Esto no necesitamos. significa que yo no sepa. Simplemente no es el foro para debatir en otro nivel académico, ¿verdad? Bueno, anyways. Lo digo ahorita porque si alguien ve este video, a lo mejor, me vuelven a tirar con esto. Y la verdad, a mí me da risa, no me ofende. Me da gusto que la gente, algunas personas sí se lo toman así muy personal y muy en serio, ¿no? Bueno, como le dije también a otro, bueno, si tanto te afecta, pues haz tu video y súbelo a YouTube. Tú haz el tuyo. Yo ya hice el mío. Yo ya hice mi tarea, tú haz la tuya, ¿verdad? Yo ya tengo mi canal, yo lo empecé y yo estoy enseñando lo que creo que es mejor. Entonces tú abre tu canal y enseña el tuyo. Pues, estás en el mismo derecho. Si tú crees que no estoy dando lo mejor, pues tú puedes darlo. Y si es así, que bueno, me voy a alegrar. Igual ustedes, mis amigos, digo, si ustedes saben algo que me hayan equivocado, de veras, con sinceridad, estoy abierto a la corrección. Y seguro que voy a mejorar cuando alguien me ayude. Bueno, entonces estábamos hablando de la doctrina de la Biblia. La inspiración plenaria, que toda la escritura es inspirada. ¿Y qué quiere decir verbal? Palabras y oraciones. Muy bien. Entonces, no solo toda la escritura, sino cada una de sus palabras. Por eso dice verbal. ¿Me doy a entender? En el original, ¿verdad? En el original. Sí. Y podríamos decir que conserva su autoridad inspirada en las traducciones fieles al original. Por supuesto. Porque no diríamos, no, la Biblia en español no es inspirada. Tampoco nos atreveríamos a decir eso. Simplemente diríamos, las traducciones fieles al original preservan la autoridad de la inspiración de las escrituras. ¿Me doy a entender? Y hago la aclaración porque si no estoy seguro que el que vea este video me van a tachar de hereje. Pero sí creo que la Biblia en español es infalible toda vez que es fiel al original. ¿Sí me explico? Amén. Muy bien. Entonces, eso en lo que respecta a la inspiración. Amigos, de veras, no es suficiente con que ustedes recuerden lo que queremos decir en un ambiente teológico que es la inspiración, sino que deben recordar que es la inspiración plenaria y verbal. ¿Por qué? Porque no todos los teólogos creen en la inspiración plenaria y verbal. Ni se sorprendan de lo que acabo de decir, porque es un hecho. ¿Entienden? Es un distintivo evangélico la creencia en la inspiración plenaria y verbal, pero no es de todos esta convicción. Hay toda una rama de teología liberal, así se le llama, que no creen en la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Para que ni se sorprendan el día que conozcan uno. ¿Ok? Yo creo la otra parte, Luis, es de que en verdad el pensamiento cristiano de muchos pastores el día de hoy está separado de lo que supuestamente creemos y lo que aplicamos, ¿no? Porque yo estoy en una reunión de nuevo de hombres, pastores, líderes cristianos. Yo les digo, de verdad, la Biblia sigue siendo la autoridad para nuestras vidas, la autoridad para predicar, para enseñar a la iglesia. ¿Es la máxima autoridad a la cual nos vamos a regir o solamente es un cliché de decir, yo creo que que la Biblia es la palabra de Dios, pero en la aplicación hago lo que yo quiera? Exactamente. Sí, esa va a ser la lucha, amigos. En las filas evangélicas, la gente dice, pero la verdad no lo cree en la práctica. La gente dice, no, sí, la Biblia, pero la verdad es que aquí le tenemos que entrar con la psicología, porque aquí la Biblia no puede. Yo lo he escuchado. Lo he escuchado de gente que digo, no lo puedo creer que este hombre de esa estatura y de esa influencia haya dicho eso delante de todos estos pastores. Yo una vez lo escuché, me indigné.
Y obviamente no iba yo a ponerme a debatir no le voy a decir el nombre porque ¿cómo podría yo, o sea, ni siquiera decir que yo pueda poder rebatirle a Josh McDowell, pero bueno, ya lo dije, ¿verdad? Pero ¿cómo, o sea, un hombre que escribió 2 volúmenes para defender la Biblia y ahora está diciendo la Biblia aquí en este campo no tiene nada más que dar, ya no puede. Tenemos que echar mano de la psicología. Entonces, ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? sí, en serio. Entonces, pues hay que tener cuidado. Ahora, creo que alguien está pidiendo la palabra. Alex, adelante. ¿Qué tanto influencia entonces en este aspecto tener la claridad en nuestra hermenéutica para poder entender cada palabra, si es literalmente lo que dice? Porque escucho también que es una analogía, realmente no quiere decir eso. O sea, la hermenéutica de cada uno creo que va a influenciar muchísimo. Le diste al clavo. Me da mucho gusto este comentario que Alex está haciendo, porque precisamente, miren la nota que tengo yo aquí enseguida. Entonces, léela, Alex, por favor. ¿Qué implicaciones tiene esta verdad para el ministerio? ¿Puedes leer? Sí. Que el pastor debe aprender a hacer exégesis, a usar la gramática y a interesarse en los idiomas bíblicos para su estudio personal y su enseñanza. Ahí está la respuesta, Alex. Entonces, si decimos nosotros que la inspiración de la Biblia es verbal, o sea, cada palabra es inspirada por Dios y toda la Biblia, pero cada palabra, entonces, pues préstale atención a cada palabra, ¿no? No está por accidente, está intencionalmente. Y la forma en que nos fue dada importa. ¿Y eso qué es? Pues es exégesis. Y esto de gramática, idiomas bíblicos, no solo tiene que ver con la exégesis, pero con la hermenéutica. Y más adelante vamos a volver a este punto, así que no voy a abundar por ahora, así lo dejamos. Número 3, perspicuidad. ¿Qué era la perspicuidad? A ver, ¿alguien recuerda? Claridad. Gracias, eso es la perspicuidad. Y alguno de ustedes se preguntará, ¿y qué necesidad de ponerle sus nombres a las palabras? ¿Por qué no dicen claridad de la Biblia y tienen que decir perspicuidad? Yo no sé, yo no escribí las categorías, ya están dadas. Pues ahora los libros ya usan ese término. Que haya caído en desuso, lo siento, pero ahora es un término teológico. Cuando se dice la perspicuidad de la Biblia, ¿de qué está hablando? De su claridad, de que es entendible, de que es inteligible, que es entendible, es comprensible su mensaje. No es algo para los ángeles o nomás para los eruditos del griego, del hebreo. ¿Me doy a entender? Esa es la perspicuidad. Ahora, ¿qué implicación tiene la perspicuidad? Si la Biblia es clara, entendible, entonces, ¿qué se supone que debes tú hacer, pastor? ¿Quiere leer a alguien la forma en que lo expreso? Disponer y maximizar el uso de los recursos exegéticos y hermenéuticos necesarios para comprender su mensaje y perfeccionar las habilidades homiléticas para comunicarlo con claridad. Y ustedes dicen, a ver, Luis, otra vez. Ok, explico. Si la Biblia es clara, la pregunta que me hago ¿es clara para ti? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque a veces oigo unos sermones y digo, se me hace que no entendió, se me hace que no entendió el punto. Se supone que es claro y no veo que, si el punto no queda claro para el pastor, ¿cómo va a quedar claro para sus oyentes? ¿Me doy a entender? Entonces, la pregunta es, ¿por qué si la Biblia es clara, por qué no parece tan clara? Porque tenemos un abismo hermenéutico que salvar. El mensaje de la Biblia se dio originalmente en otro continente, en un contexto cultural, histórico diferente al nuestro, en otro idioma diferente al nuestro, en otra época diferente a la nuestra. Entonces, hay un abismo, hay una separación entre nosotros y el mensaje original, que ha venido la claridad del mensaje se ha complicado por los cambios de cultura, de tiempo, de región, de idioma. ¿Me doy a entender? De cosmovisión.
como ellos veían el universo y el mundo y lo vemos nosotros ahora. Entonces, no es problema del texto, el problema es nuestro, Y ¿verdad? siendo el problema nuestro, ¿verdad? La conclusión es ahí donde descalificamos la Biblia en su relevancia. Exactamente, pero no es el problema de la Biblia, ¿verdad? O sea, si hubieras nacido tú en Israel, ya sabrías hebreo, ya no tendrías que preocuparte por aprender hebreo, pero I'm sorry, eres gabacho, pues ahora le vas a tener que echar ganas, cuate, ¿verdad? Ponte a estudiar un poquito de gramática. Y luego, como me dijo un pastor, no, Luis, pues yo le predico aquí en español a mis brothers, pero yo nací aquí en Estados Unidos y yo estudio la Biblia en inglés. O sea, otro eslabón más en este largo puente que hay que cruzar, ¿verdad? Pues échele ganas, mi buen. Échele ganas en la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Es conocer el mensaje del autor original a sus lectores originales sin alterarlo. Es un mensaje claro, claro para ellos. ¿Lo es claro para usted? Pues no, por eso tengo que estudiar. Amén, póngase a estudiar. Ese es el punto, póngase a estudiar. Eso se llama exégesis. Luego, ya que entiendes el mensaje y en su contexto interpretado, exégesis y hermenéutica están de la mano. La exégesis es entender lo que dijo el autor original y la hermenéutica es interpretarlo correctamente. Y finalmente aplicarlo. Para aplicarlo tiene que ver contigo, pero primero, antes de aplicarlo bien, tienes que entenderlo con claridad. Así como cristalino fue al darse, así cristalino lo tienes que entender. Esa es la única esperanza de que tus oyentes lo puedan captar en la misma transparencia y claridad. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué me dice eso? Que aunque yo descifre cuál es el mensaje claro de un pasaje X, eso no garantiza que ellos, mis oyentes, lo van a tener claro, porque el problema puede ser ahora en mi falta de habilidad para comunicar con claridad. ¿Me doy a entender? Yo puedo hacer la primera gran parte del trabajo en entender, hacer buena exégesis de cada pasaje de la Biblia y lo voy entendiendo. El mensaje ahora sí ya me queda muy claro. Pues sí, ¿cómo no lo vi antes? ¿Verdad? El que aquí yo estoy a la puerta y llamo, pues no está diciendo a la puerta de tu corazón. Cristo no quiere entrar a la puerta del corazón, está en la puerta de la iglesia de la Odisea. Cristo quiere entrar a la iglesia. Está hablando de la iglesia. Es la iglesia de Cristo y ya sacaron a Cristo. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Pero Él está ahí a la puerta. Déjenme entrar a mi iglesia, es lo que está diciendo Él. Déjenme entrar a mi iglesia. No está diciendo déjame entrar a la puerta de tu corazón. Ahora sí ya lo entiendo en su contexto, ya entendí. Ok. Ahora explícaselo, a ver. Entonces, ok, son dos trabajos. Uno es hermenéutico y exegético, el otro es homilético. Mis capacidades para comunicar con claridad la verdad. Entonces, esas son implicaciones de esa realidad. Por lo tanto, ¿quiere leer alguien el siguiente punto? El éxito como predicador no está en el carisma, sino en la integridad, autoridad y claridad con que predica. Les voy a dar un ejemplo de lo que acabamos de leer. El éxito del predicador no está en el carisma, sino en tres cosas, digo yo. ¿Cuáles son? Integridad, autoridad y claridad. Otra vez, ¿en qué? integridad. Integridad, ¿qué más? Autoridad, claridad. Ok, ahí les va. Un ejemplo. Luis, ¿por qué eres así? ¿Por qué dices nombres? Porque ellos no se miden. Por eso lo digo. Porque ellos son muy públicos. Les voy a dar un ejemplo. Dante Gebel. Dante Gebel es popularísimo en América Latina. ¿O no? Es más, hasta algunos de ustedes son fans de él. Luis, por favor. Pero ¿saben cuál es el detalle con Dante Gebel? Es su carisma. Él tiene una habilidad muy poderosa para contar historias. Pero todas las historias que cuenta Dante Gebel las espiritualiza. No hace exégesis él. Él no gasta, él no consume sus horas estudiando el texto, interpretándolo a la luz del contexto. ¿Qué él hace? Él hace imaginarse y estar. Él tiene ese don. Él es muy bueno para la segunda parte, para la comunicación. Pero falla en el contenido. Así que todas las historias de Dante Gebel
tienden a ser espiritualizadas. Un día yo estaba en Los Ángeles de vacaciones con mi familia, dijimos, vamos a visitar una iglesia y nos quedaba a la mano. Fuimos a la iglesia de Dante Gebel, al River Church, ahí, ¿no? Bueno, acababa de regresar de la tierra prometida. Fue a un viaje a Israel y llevó un grupo de su iglesia y les llevó para allá. Y traía él las buenas noticias de que todos los que fueron, algunos no eran cristianos, se convirtieron allá. Gloria a Dios. Pero muchos de los que fueron eran de su iglesia. Y estando en el río Jordán, pues los que se convirtieron dijeron, pues aquí nos bautizamos en el río Jordán. Y entonces Dante Gebel dice, pues estábamos ahí, la unción estaba tan poderosa que todos se bautizaron, los 40, 80, yo no sé cuántos iban, se bautizaron, aunque ya se habían bautizado acá en América, se bautizaron para recibir la unción del río Jordán. ¿De dónde sacó eso? De la Biblia, ¿no? Ahora, ¿qué creen? Ahora, ese día empezó a reclutar todos los otros $2,000 a $4,000 que ocupan para ir a bautizarse ahora al río Jordán el próximo año, en el próximo viaje. O sea, como pueden ver, es impresionante el carisma de él, pero no hay integridad. ¿Qué es integridad? Ser fiel al texto. Ser fiel al texto, no ser fiel a la audiencia. Segundo, autoridad. ¿De dónde viene la autoridad del predicador, amigos? ¿De dónde? De la palabra, no de su ingenio, no de su conocimiento personal. Y tercero, claridad. ¿Claridad para qué? Para ser fiel en transferir la información que dice la Biblia en una forma que sus oyentes lo tengan claro. Eso es lo que yo veo a la luz de la Biblia, un predicador exitoso. Un hombre que es íntegro, autoritativo y claro en la entrega del mensaje que Dios ha dado. ¿Me doy a entender? Y eso es una aplicación de la doctrina de la perspicuidad, según mi humilde opinión. Entonces, esto también es alentador y nos da esperanza a los que no tenemos el don de Dante Gebel. ¿Me doy a entender? Hasta el tartamudo, si le echa ganas, tiene esperanza. ¿O no? Amén, pastor. Muy bien. ¿Verdad? Sí. Esa es la perspicuidad. Así como está de claro, así lo conservas. Haz el trabajo para que se conserve así. No lo compliques. ¿Ok? Bueno. Siguiente. Esa fue la perspicuidad. Interpretación. Y ahí yo escribí un acrónimo para tratar de memorizarlo. Interpretación liga. Digan liga. Liga. ¿Qué es eso de liga, Luis? ¿De dónde te lo saques? Además no se escribe con H, se escribe sin H. No, se escribe con H porque es la interpretación literal, histórico, gramatical. De ahí viene el acrónimo liga. ¿Me dio a entender? El método de interpretación correcto es el método literal, histórico, gramatical. Entonces, ¿qué resume la palabra liga? Digo yo. Repitan. Con micrófono porque no los oigo. Literal, histórico, gramatical. El método de interpretación correcto es el método literal, histórico, gramatical. Liga. ¿Sale? Para los que les gusta ligar, pues ya pónganse a ligar, pero de este ligue, ¿no? Y interpreten literal, histórico y gramaticalmente la Biblia. Esa es así, es la que se tienen que ligar. La Biblia. Ok. Entonces, ¿por qué? La pregunta aquí no es, ya dije qué es, sino ¿por qué este método es el correcto? ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir de inspiración verbal. Pero una cosa es la inspiración, otra cosa es la interpretación. ¿Quieres leer, Gustavo, ya que tienes la palabra, el número 1? Número 1. Es el método que se ha usado a lo largo de la historia bíblica y eclesiástica para interpretar la revelación especial. Entonces, aquí hay dos historias. Primero la historia bíblica y después la historia eclesiástica. Cuando digo historia bíblica, me refiero desde Génesis hasta Apocalipsis, sus autores. ¿Me doy a entender?
en ese periodo del completamiento de la revelación especial de la Biblia, no se escribieron los libros inspirados todos de un golpe, sino que se llaman la revelación progresiva, sino que Dios dio cierta información, pasó un tiempo, agregó nueva información que complementaba la anterior, nunca la contradecía, y así sucesivamente hasta que se completó la Biblia. ¿Me estoy dando a entender? Ok, la pregunta es, ¿cómo interpretaban los profetas posteriores la revelación anterior? Con este método. Véanlo y verán. ¿Cómo interpretaba Dios mismo sus propias inspiraciones anteriores? ¿Cómo interpretaron los profetas posteriores las inspiraciones anteriores? ¿Cómo interpretó el Señor Jesucristo en su llegada las escrituras inspiradas anteriores a él? ¿Cómo interpretaron los apóstoles no solo las palabras de Cristo, sino las escrituras del Antiguo Testamento? Esa es la historia bíblica. Este es el método que usaron todos ellos, tanto Dios el Padre como nuestro Señor Jesucristo, los profetas y los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento, para interpretar las escrituras anteriores, la historia bíblica, y luego que se cierre el canon con Apocalipsis. En la historia de la iglesia siempre hubo un remanente de personas, teólogos, que interpretaron con este método las escrituras, la historia eclesiástica, la historia bíblica, la historia eclesiástica, desde edades tan tempranas como la iglesia primitiva hasta el resurgimiento poderoso del uso de este método en la época de la Reforma y en nuestros días. Vemos una continuidad en la historia bíblica y en la historia eclesiástica de que este fue el método. Y aunque en la historia eclesiástica estuvo débil en la época de la Edad Media, con el simple hecho de que en la revelación bíblica este es el método que usaron los escritores inspirados, con ese tenemos. Ah, sí, Luis, ¿me puedes dar un ejemplo? Te puedo dar muchísimos ejemplos. No menos te voy a dar uno o dos por cuestión de tiempo. Cuando estamos en Éxodo 20, ¿se acuerdan? Dios da el decálogo, los 10 mandamientos. Y Dios llega y da el cuarto mandamiento. ¿Cuál fue el cuarto mandamiento? ¿Quién quiere opinar? A ver. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre. No, ese no es, gracias. ¿Otro? ¿Quién da más? Ese es el quinto. El del día de reposo, ¿no? Gracias. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Miren, estamos ya en Éxodo. Moisés saca a Israel de Egipto. ¿Estamos claros? En el Sinaí. Ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado entre Éxodo 20 y Génesis 1? No sé, Luis, pero muchísimo. ¿Verdad que sí? Miles de años, literalmente. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, Génesis 1, Dios crea el mundo en 6 días. ¿Está claro? Y ahí entonces los teólogos se ponen a debatir. ¿Fueron 6 días literales o fueron 6 días simbólicos? O sea, que fueron eras. Bueno, llegamos a Éxodo 20. Mandato número 4. Dios dice, vamos a leerlo mejor. Y así ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Éxodo 20. Ahora, ¿quién es el que está hablando? Versículo 1. ¿Qué dice ahí? ¿Quién habla? Dios. Dios. Conste que no es Moisés, es Dios mismo el que está hablando. Cuando Él llega y va a interpretar un pasaje que Él nos dio anticipadamente. Dice, acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás. Y va a decir, ¿por qué 6 días, Señor? ¿Quiere leer el versículo 11 alguien de ustedes? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gracias, Abraham. La única forma en que puede hacer sentido esta cita que hace Dios de Génesis 1 es si los días son literales, ¿sí o no? Sí. Si no, desbarata el argumento del cuarto mandamiento. Si son épocas, entonces echó a perder el punto citando los días de la creación, ¿sí o no? Quiere decir que ¿cómo está interpretando Dios Génesis 1? ¿Cómo? Literal. Literal.
¿Me doy a entender? Cuando, otro ejemplo para que vean. Entonces, Mateo 19. Señor Jesús, le preguntan del divorcio los fariseos. Ahora es el Señor Jesús el que está hablando. Y él dice, fíjense bien, le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y luego, ¿qué dice? Versículo 4. ¿Puede leer alguien? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y el 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué pasaje está citando el Señor Jesús? ¿Alguien sabe? Génesis 2:24. Gracias, pastor. Luego se nota los pastores, ¿no? Génesis 2:24. ¿Y cómo lo está citando el Señor? Literal. ¿Creía o no en Adán y Eva el Señor Jesús? Varón y hembra los creó. Si entonces Génesis 1 y 2 no son literales, Jesús estaba engañado, porque él sí creía que Dios hizo a Adán y Eva. ¿Me doy a entender? Y no es el único pasaje, como en los días de Noé, dijo el Señor Jesús, ¿o no? Abraham se alegró de que habría de ver mi día y lo vio y se alegró. Mayor será el castigo para Sodoma y Gomorra una y otra vez. El Señor Jesús citaba Génesis como creyendo que era literal, ¿o no? Sí. Ese es el método. Ese es el método que usó Dios mismo para interpretar su palabra revelada anteriormente, los otros profetas y Jesucristo y los apóstoles. Ese es el método. No lo inventamos los evangélicos. Es el método bíblico para interpretar la Biblia. ¿Me doy a entender? Sí. Tienen ustedes que convencerse, amigos, porque si no se convencen en este punto, entonces Puros cuentos. van a estar predicando como Dante Gebel. Puras ¿Qué van a alegorías. tener, chavos? Puras alegorías. Bueno, no estoy diciendo que Dante Gebel predica herejía siempre. Tampoco estoy diciendo eso. Simplemente. No siempre, no siempre. No siempre. Entonces. De la pandemia para acá corrigió bastante. De la pandemia para acá. Dice, ¿por qué el método del literal histórico gramatical es el método correcto? Porque es el método usado a lo largo de la historia. Y número 2, ¿por qué más? ¿Alguien más? Es el método más preciso, más objetivo, mejor transferible. Perdón, no puedo ver aquí. Y menos especulativo. Y ¿Qué menos significa especular? ¿Eh? ¿Especular qué es? Irse por las tortas. O sea, cada quien saca sus Propias cuentos, conclusiones. ¿verdad? Si no usamos este método, entonces ¿cuál? Y cada quien opina. Yo opino el método liberacionista, dicen los de la teología de la liberación. Yo opino el método gay. Yo opino el método African American. Yo opino el método, y ya cada quien saca su método. Eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia. Solo hay 2 métodos, en resumen. El método literal histórico gramatical y el método alegórico. ¿Qué es el método alegórico? Cada quien diga lo que quiera. Unos de una manera más sofisticada, como Karl Marx, la neortodoxia. Otros de manera más simplificada, como la teología de la prosperidad, que es la teología más popular hoy en día. Pero si tú no usas este método, entonces vas a abrir una puerta, una compuerta, y no vas a poder detener estas aguas y lo van a destruir todo. Porque ahora cada quien es la autoridad. ¿Me doy a entender?